Hola, soy Lau Hernández y te doy la bienvenida a mi canal de Happy Pattern. Quiero mostrarte cómo puedes agregar tus diseños a mockups de Creaxi. Suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba un video. Dale me gusta al video para que YouTube lo siga mostrando a más personas. Y también si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Yo te responderé tan pronto como pueda. Creaxi es una de las marcas líderes en cuanto a creación de mockups se refiere. En su página de Etsy puedes encontrar un sinnúmero de mockups de diferentes productos. Esto es una opción buenísima cuando quieres visualizar tus diseños en productos reales. Puedes crear mockups con tus diseños como contenido de tus redes sociales y también puedes agregarlo a tu portafolio para que tu cliente tenga la oportunidad de visualizar el diseño en un producto real. Como puedes ver aquí a mi izquierda, se encuentran todos los tipos de mockups que ellos tienen disponibles. Los mockups más famosos que tienen son los de telas, fabrics. Y a continuación te voy a mostrar cómo puedes agregar tu diseño a este mockup. Yo lo tengo ya abierto aquí en el programa. Aquí a mi derecha puedo ver diferentes capas que trae este mockup. Por ejemplo, para yo agregar el diseño a cada rollo, voy a ir viendo cuáles son las capas de cada rollo. Por ejemplo, estos tres pertenecen a un rollo, el primer rollo, luego los siguientes tres al siguiente rollo y así sucesivamente. Voy a dar clic en Adobe Illustrator porque quiero copiar cada diseño desde Illustrator y luego lo voy a pegar en Photoshop. Voy a copiar mi diseño y aquí en Photoshop voy a dar dos clics en el objeto inteligente para abrir este documento y aquí voy a presionar Control V para pegarlo y lo voy a pegar como un objeto inteligente. Se ve un poco más pequeño, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a agrandar y voy a presionar Enter. Luego voy a presionar Control S en el teclado porque debo de guardar el diseño dentro de este documento para que se modifique en mi mockup. Como puedo ver, aquí se ha agregado mi diseño. Voy a dar clic en el próximo objeto inteligente aquí a mi izquierda en la capa. Se va a abrir un nuevo documento y lo que voy a hacer es que desde el documento anterior voy a arrastrar el diseño y lo voy a traer hasta este documento y voy a presionar Control S para guardarlo, para que se guarde y se modifique el mockup. Esto lo que hace es que se modifique el mockup y aquí puedo ver el diseño se ha agregado a mi mockup. Voy a continuar con el próximo rollo, que es el del medio. Voy a dar dos clics en el objeto inteligente. Voy a Illustrator para copiar mi diseño. Y en Photoshop voy a pegarlo presionando Control V. Lo voy a pegar como objeto inteligente y lo voy a agrandar porque está más pequeño. Voy a presionar Control S para salvarlo y así poder modificar el mockup. Y aquí veo que se ha agregado. Y voy a continuar haciendo lo mismo con el próximo documento. Voy a ir al documento anterior y voy a arrastrarlo para pegarlo en el documento que se abrió nuevamente. Presiono Control S para salvarlo y que así se modifique. Voy a ir cerrando las ventanas que no necesito y voy a ir a mi mockup y como puedo ver se ha agregado mi diseño. Voy a hacer lo mismo con el tercer rollo. Voy a volver a Illustrator, voy a copiar mi diseño. Voy a dar dos clics para abrir mi documento donde voy a agregar el diseño. Voy a presionar Control V para pegarlo.
Lo pego como un objeto inteligente. Voy a alejarlo un poco porque lo quiero agrandar. Voy a presionar Enter y voy a presionar Control S para modificar mi documento. Luego voy a volver a mi mockup, como puedo ver aquí se ha agregado, y voy a continuar con el último objeto inteligente para agregar el diseño al rollo. Voy a ir al documento anterior y voy a arrastrar mi diseño hacia el documento que acabo de abrir. Voy a presionar Control S para salvarlo. Vuelvo a mi mockup y como puedo ver ya aquí se han agregado todos mis diseños en todos los rollos. Este mockup tiene también otros elementos que puedo habilitar y deshabilitar. Por ejemplo, aquí yo puedo habilitarle si quiero agregarle plantas. Aquí también puedo habilitar y deshabilitar las sombras, pero realmente esas cosas yo no las toco. Lo que estoy buscando es cómo cambiar el color del tubo de los rollos. Que esa opción yo sé que está por aquí. Aquí veo que tiene la formita como de los tubos de los rollos, así que también aquí yo puedo cambiar ese color. Si yo doy 2 clics, me trae el seleccionador de color y puedo seleccionar el color del tubo de los rollos y aquí puedo agregarle color para que se vea más real. También aquí a mi izquierda debajo tiene el logo de Creatzi y puedo habilitarlo y deshabilitarlo. Como te decía, también tiene otras opciones, por ejemplo, como tono, en caso de que yo quiera habilitarlo o deshabilitarlo. Las plantas que son opcionales. Otras sombras que también son opcionales para que el diseño se vea más real. Y así es como puedo agregar mis diseños a los mockups de Creatzi. Espero que te haya gustado este tutorial. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjala debajo, yo te responderé tan pronto como pueda. Y si no eres parte de la comunidad, sígueme en Instagram y suscríbete al canal para que recibas las notificaciones cuando suba un video.